Dios le bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo muy especial de su amigo y pastor, doctor Montalvo Suero, productor de su programa de radio y televisión, Tiempo de Dios, un encuentro con la Biblia, el cual se transmite, como todos lo saben, desde Orlando, Florida, para el mundo entero. Reciban un saludo muy especial de nuestra parte y por supuesto de Radio Apocalipsis Network a todos los oyentes y televidentes de este canal y sobre todo de las páginas de Facebook, YouTube y otras redes sociales. Saludamos a nuestros hermanos de Estados Unidos, de Canadá, México, Centro y Suramérica y todo el Caribe, entre ellos Puerto Rico, Cuba, Haití y República Dominicana. Y a todos nuestros hermanos de habla hispana en toda Europa y en otras partes del mundo, que el Señor Jesucristo le bendiga rica y poderosamente. Si quieres participar de los cursos y estudios teológicos profundos o ver nuevamente este programa que es transmitido, puede visitar nuestra página de YouTube, Pastor Montalvo Suero, y dele a seguir. Suscríbase a nuestra página y estará recibiendo todas las semanas las nuevas publicaciones de cursos y temas teológicos profundos que lo harán comprender mejor la palabra del Señor. Dedicamos este programa al Dios eterno y creador del universo, al Espíritu Santo, el cual nos guía y nos unge con sabiduría mediante sus preciosos dones, y sobre todo al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre nos ha redimido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el día de hoy estaremos tratando un tema muy especial, una programación para todos ustedes que servirá de edificación en la palabra del Señor. Nuestro tema teológico para este viernes 14 de junio del 2024 es el siguiente: las parábolas del reino. Y por lo tanto, comenzamos con nuestra primera sección con una gran pregunta, las grandes interrogantes de la Biblia, que muchas veces estamos buscando quien nos ayude a comprender las Escrituras, y precisamente este programa es de corte didáctico, de enseñanza teológica, de estudio de la palabra, y busca precisamente esta finalidad: ayudarle a entender las Escrituras. ¿Qué lugar ocupa en las parábolas de Cristo el tema del reino de los cielos o reino de Dios? En primer lugar, nosotros tomamos el Evangelio de Mateo, que aunque no es el primero que está colocado en el Nuevo Testamento, en razón de que este Evangelio tiene una profundidad teológica y un aspecto importante referente al Señor Jesucristo, que lo presenta como Rey y Señor, y sobre todo porque este Evangelio nos presenta los mensajes de la palabra del Señor que nosotros tenemos que profundizar, y sobre todo, sirve de enlace con el Antiguo Testamento. Se caracteriza por ser el evangelio que más cita tiene del Antiguo Testamento, y por lo tanto nos permite o nos brinda una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de tal forma que puede ser más viable y tener la Biblia así como una unidad. En este evangelio, el término reino de los cielos, que es muy común en las parábolas de Cristo, se utiliza 32 veces y es muy significativo. Vamos a hablar sobre este particular. Y este término, reino de los cielos, es un término exclusivamente de Mateo. Solo Mateo tiene este término. Sin embargo, Mateo 5 veces más se refiere al reino de Dios, que es sinónimo del reino de los cielos. Los demás evangelistas prefieren hablar del término reino de Dios. El reino de Dios aparece 15 veces en el Evangelio de Marco. El término reino de Dios aparece 32 veces en Lucas y aparece 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Ya sabemos que Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles es escrito por un mismo autor, y aparece también 2 veces en el Evangelio de Juan. Así que tomemos esta expresión, el Rey de los cielos, que se refiere a la esfera del gobierno de Dios, se refiere a su reinado, a su autoridad de Dios sobre la tierra. Y este término está lógicamente concatenado, está entrelazado con lo que es la administración de Dios. Generalmente, cuando hablamos de administración de Dios,
pensamos en los pactos, los grandes pactos de Dios, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham o las promesas dadas a Abraham, el pacto con Moisés, etcétera. Y estos son los grandes pactos. Y el tiempo que transcurre después de un pacto generalmente llamamos gobierno, dispensación o administración, que es el tiempo por la cual Dios le ofrece la salvación al hombre mediante una revelación especial de su voluntad. Aparte de los pactos, tenemos lo que son el reino de Dios, que es una esperanza que está contemplada en el Antiguo Testamento, el reino de Abraham, que Dios prometió a Abraham, y sobre todo el reino de los cielos que ha prometido a todos aquellos de la descendencia de Abraham. Ahora el reino de Dios se extiende no solamente a los descendientes de Abraham, sino también a todos aquellos que creen en la palabra de Cristo Jesús, en el mensaje de Cristo Jesús. Y esta es la gran noticia o las buenas nuevas, que nosotros también somos herederos del reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de Dios tiene dos grandes aspectos en las Escrituras. Un aspecto escatológico o futuro, que nos habla el Antiguo Testamento sobre todo, por lo cual todos los hebreos, los judíos, esperaban el establecimiento de ese reino. Isaías es uno de los profetas que más nos habla de ese reino futuro que sería establecido en la tierra, y cuando nos habla de ese reino, por supuesto que se está refiriendo a lo que es el milenio o el reino del Mesías que se establece entre los hombres. Este reino, el reino escatológico, es importante conocerlo porque muchas parábolas se refieren a este reino futuro que nosotros vamos a heredar. La Biblia ahora habla de ese reino, y esa esperanza escatológica pertenece actualmente a todos los creyentes. Pero aparte de ese reino escatológico, ahora en los evangelios se introduce un concepto nuevo y distinto, y este concepto es un reino presente, revelado en el Nuevo Testamento de manera principal, y que lo encontramos en las mayorías de las parábolas de Cristo y en los discursos de Cristo, porque todas hacen una referencia al reino de los cielos. Por lo tanto, existe un reino escatológico, el cual es establecido en la tierra tras el regreso de Jesucristo, y como dice Mateo 24, versos 36 al 51, vendrá sin advertencia. Si alguien le dice está aquí o está allá, no lo creáis, porque vendrá así como se muestra la luz, el rayo del oriente al occidente, así repentinamente vendrá el reino de los cielos y se va a establecer en la tierra. En este sentido, se utiliza el discurso de Cristo de Mateo capítulo 5, 6 y 7, conocido como las bienaventuranzas. Todas las referencias del reino de Dios que usa este discurso se refieren al reino futuro o al reino que será establecido en la tierra cuando el Señor Jesucristo venga. De hecho, Mateo 8:11 dice, advirtiendo a los judíos que el reino les sería arrebatado. Y él les dijo en este texto, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí hace un enlace perfecto con el Antiguo Testamento, con las promesas dadas a Abraham y las promesas que todo judío esperaba recibir. Ellos creían que eran exclusivamente, le pertenecía a ellos el reino de los cielos. Ahora Cristo le dice, os le digo que será arrebatado. ¿Por qué? Por su indignidad. ¿Por qué? Por el rechazo del Señor Jesucristo. En Mateo 18:1 también advierte, no solamente a los judíos, también advierte a todos los creyentes acerca de la necesidad de la humildad y de una condición indispensable en el reino de los cielos. De cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como un niño, si no os volvéis y no os hacéis como un niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Para entrar en ese reino hace falta algunas condiciones. Hace falta humildad, hacernos como un niño, creer, depender de Dios como depende un niño de su padre. Así tenemos que depender de Dios. El Evangelio según San Juan, hablando Jesús con Nicodemos, le dice una condición importante: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y esto es importante porque es una de las dos veces que en el discurso de Juan aparece el término reino de Dios, y ese para establecer
esta condición indispensable para que nosotros entremos en ese reino de Dios. Y está aquí presente, como dice las Escrituras. El reino presente lo encontramos en el discurso inicial de Juan el Bautista en Mateo 3:2, y sobre todo el discurso de Cristo después de ser bautizado en Mateo 4:17. ¿Qué decía este discurso? Dice: el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, ha llegado. Y así comenzó el discurso de Cristo y el discurso de Juan el Bautista. La llegada del reino o el reino presente se nos advierte cumplidamente en la señal inminente de la llegada del Mesías a la tierra, cuyo nacimiento virginal es anunciado por Isaías 7:14. Y también nos presenta Isaías aquellas virtudes del niño Dios que estaría con nosotros en Isaías 9:6 y 7. Y al mismo tiempo, Juan el Bautista introdujo a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista señaló a Jesucristo como ese Mesías que había venido a la tierra. Pero sobre todo, en Lucas 17, versículos 21, Cristo mismo declara: el reino de Dios está entre vosotros. Y si está entre nosotros, significa que ha llegado, que está aquí presente. Este reino presente es la iglesia de Cristo. En Mateo 16:18, Cristo declara que ha venido a establecer su iglesia. El término eclesia significa literalmente convocado o llamados a salir fuera. Y esta iglesia vino a ser establecida por Cristo en su primera venida. En el Sermón del Monte, Cristo establece las leyes del reino, porque esto es que me habla el Evangelio de Mateo, y me presenta a Cristo como rey. Y al presentarme su genealogía, descendiente del linaje de David, también nos presenta su nacimiento virginal, que es su herencia a través de Dios, y lógicamente nos presenta el testimonio de Juan el Bautista en el río Jordán, cuando bautiza al Señor Jesucristo, que vio los cielos abiertos y una voz que se escuchaba: este es mi Hijo amado. Esta es la introducción al rey en el Evangelio de Mateo. Luego de esta introducción al rey, el rey en Mateo capítulo 5, 6, 7 o el discurso del Monte de los Olivos presenta las leyes del reino, las demandas del reino de los cielos. Y esto es absolutamente cierto. Le invito, por lo tanto, a leerse ese gran discurso. El gran discurso siguiente, Mateo capítulo 13, conocido también como el discurso parabólico. Ahí, en este discurso, Jesús comienza hablando específicamente el aspecto del reino presente. Y ese reino presente que está entre nosotros es el que nosotros vivimos en la actualidad en el contexto de la iglesia cristiana. Así que ya sabemos el lugar que ocupa el reino de Dios o el reino de los cielos en las parábolas del Señor Jesucristo. Otra pregunta interesante que surge con respecto a las parábolas es: ¿cuál es el uso de las parábolas en términos general en las enseñanzas de Cristo Jesús? ¿Qué son las parábolas? Del griego parabolé, usado frecuentemente en el Nuevo Testamento, y literalmente significa poner junto a, es decir, es un relato que tiene como objeto establecer una comparación con fines de transmitir una enseñanza moral o espiritual. La Septuaginta, que es la versión de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, los traductores utilizaron el término parábole para traducir la palabra hebrea mashal, que significa comparación. La parábola, por lo tanto, es un relato que puede ser real o ficticio, fácil de comprender, que nos brinda una enseñanza espiritual. Es distinta a la fábula, donde lógicamente aparecen animales como personajes interactuando y conversando, y a la alegoría, donde el significado espiritual es muy distinto. La parábola es una metáfora extendida, presenta como una narración corta sobre un objeto o un hecho que es muy conocido entre los oyentes, tomado de la vida real generalmente. Por lo tanto, debe ser así. Se nos presenta como una ilustración para comprender una verdad espiritual relevante.
Jesús utilizó las parábolas como un importante recurso didáctico para comunicar grandes verdades espirituales, especialmente relacionadas con el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Cuál es el uso de las parábolas? Las parábolas generalmente se utilizaron como ilustración para comunicar una enseñanza o verdad relevante con un solo aspecto. Cuando se usa como ilustración, debemos enfocarnos en un solo aspecto central. En tal caso, determinamos cuál es ese aspecto o punto de comparación que se establece en la parábola sin buscar múltiples puntos de explicación, porque no se trata de una alegoría. Ejemplo, la parábola de la viuda y el juez injusto que aparece en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Esta no es una alegoría y por lo tanto no podemos buscar múltiples significados, sino un solo punto de comparación. En esta parábola nos preguntamos, ¿quién es el juez? Si esa es la pregunta, lógicamente Dios es el juez, Cristo es el juez. Pero en este caso la parábola tiene la característica de que me está hablando de un juez injusto y por lo tanto no puede ser Dios. ¿Quién es la viuda? Los creyentes. No estamos buscando alegoría, no estamos buscando explicaciones de cada uno de los elementos, sino estamos buscando simplemente cuál es el propósito central de esa parábola. Su propósito, como declara Lucas capítulo 18, es enseñarnos. Y le refirió una parábola acerca de ¿qué? De la necesidad de orar por siempre y no desmayar. Y por lo tanto, el único punto de comparación es que la viuda insistía. La viuda iba al juez injusto para que le hiciese justicia. Y a pesar de que ese juez no temía a los hombres ni a Dios, hastiado de esta viuda que insistentemente iba ante él, decidió hacerle justicia como para quitársela de encima y que lo dejase tranquilo. De esa forma, es una comparación. De ese mismo modo, nosotros tenemos que orar insistentemente a Dios, no porque Dios sea injusto, sino porque nosotros tenemos que perseverar en nuestros propósitos. Y la Biblia revela por qué razón tenemos que perseverar en los propósitos. Porque estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las tinieblas y tenemos que vencer. En Daniel me habla de esa lucha tenaz en el capítulo 9 de Daniel, que Daniel estaba orando durante 21 días. Y sin embargo, fue enviado un mensajero, un ángel poderoso a Daniel, y el mensaje no le llegaba porque tuvo que lidiar con huestes de maldad en las regiones celestes. Igualmente nosotros tenemos que saber que cuando oramos estamos haciendo guerra espiritual. Y por lo tanto, solamente el punto de esta parábola era que es la necesidad de orar de forma insistente e incesante. Cristo, cuando estaba en el cuando estaba en el monte Getsemaní, oró no solamente una vez, sino hasta 3 veces. Incesantemente presentaba su oración a Dios porque tenía que vencer esa resistencia que tenemos nosotros cuando estamos orando. Y por lo tanto, hay una necesidad. Y el punto de la parábola de Lucas 18, 1 al 8 es presentarnos que usted tiene la necesidad de orar siempre y no desmayar. No brinda de por qué razón. No. Así como un juez injusto responde, mucho más Dios, que es justo, te va a responder. Ten confianza en que tu respuesta vendrá después de parte de Dios. Otras palabras se utilizan para comunicar verdades mucho más amplias, no solamente como una ilustración, sino se utilizan con un propósito mucho más amplio y en este sentido tienen múltiples aspectos que tenemos que considerar. O sea, usted cuando va a estudiar una parábola tiene que saber si es como una enseñanza principal o simplemente se está utilizando como una ilustración a una verdad relevante. En los discursos de Jesús, conocido como el discurso parabólico de Mateo 13, que habla las parábolas del reino de los cielos, casi todas las parábolas tienen múltiples aspectos y por lo tanto cada parábola
me presenta detalles que son relevantes y que tienen que ser analizados porque presentan un tema mucho más amplio. En tal caso, tenemos como primer paso buscar los elementos simbólicos que aparecen en la parábola, determinar su significado, y este significado generalmente está revelado o está dicho en la parábola misma, y nosotros no tenemos que inventar y mucho menos alegorizar. Una cosa es cuando yo busco el significado simbólico, porque los símbolos todos están en las escrituras, y simplemente tengo que buscar qué significa el agua, qué significa, por ejemplo, el aceite, qué significa bíblicamente, por ejemplo, el fuego. Y su significado está en la Biblia. No tengo que inventarlo o extraerlo de mi imaginación. La alegoría, yo extraigo un significado de mi propia imaginación porque estoy alegorizando. O sea, tengo mucha libertad en interpretar y puedo alegorizar o espiritualizar un pasaje. Y cuando estamos espiritualizando un pasaje, lógicamente que tenemos que tener ciertos límites, aunque muchos no tienen límites cuando están alegorizando. El viaje de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos hasta Canaán, usted puede decir que ese viaje simbólicamente representa el viaje de uno que busca conocimiento, de un filósofo en busca de la sabiduría. Encontrará muchos obstáculos por el camino, pero ese filósofo tiene que casarse con la sabiduría. Abraham se casó con Sara, Sara es la sabiduría, y estamos simplemente alegorizando. Una descripción que lógicamente es literal, la estamos alegorizando. Por lo tanto, la alegoría tiene que tener cuidado. En las parábolas no alegorizamos, simplemente buscamos el significado simbólico de cada elemento que está en la parábola. Alegorizar es tú ponerle contenido a lo que está escrito y extraer el significado, lógicamente, es muy distinto al que le estamos indicando. Jesús explicó, por ejemplo, el significado de todos los elementos simbólicos que aparecen en la parábola del sembrador en Mateo 13, 18 al 23. Y también explicó los elementos simbólicos que aparecen en la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, versículo 36. Y estas dos explicaciones que Jesús nos brinda nos ofrecen el contexto, las bases para interpretar todas las demás parábolas de este grupo, conocido como el sermón parabólico o conocido como las parábolas del reino de los cielos, de tal manera que simplemente buscamos en la Biblia cada uno de los significados simbólicos que ella tiene para nosotros extraer qué quiso Cristo decir en cada una de estas parábolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Totalmente didáctico. Es enseñar, transmitir una enseñanza, es ilustrar, establecer una comparación. Sin embargo, tiene otra connotación en el discurso de Jesús. Jesús la utilizó como un gran maestro con el propósito de enseñar, pero también de separar entre sus seguidores a aquellos que son verdaderos creyentes de aquellos que no lo son. Y por eso en Mateo capítulo 13, versos 10 al 13, Jesús explica este propósito, por qué utiliza las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió: les digo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y luego cita al profeta Isaías. Lógicamente que ese es el propósito del lenguaje simbólico, y es el propósito también de las visiones de Daniel en el libro de Daniel, lógicamente que es un lenguaje apocalíptico, y las visiones de Juan en Apocalipsis, para que aquellos que no están relacionados con la palabra de Dios, que no son creyentes genuinos, no entiendan el mensaje. Pero aquellos que están en Cristo, que han nacido nuevo, para ellos es esta parábola. Así que la parábola no se usa con fines evangelísticos para evangelizar,
se usa con fines de hacer discípulos, de discipular, de instruir, de enseñar a los que ya han creído, porque ellos están asociados lógicamente con los símbolos que aparecen en la parábola y la van a entender, van a meditar en ella y van a extraer, van a tomar su significado de una forma especial. Las parábolas que encontramos en los evangelios son parábolas, por ejemplo, que muchas de ellas se refieren al reino futuro, el reino escatológico, ese reino que se va a establecer cuando Cristo venga por segunda vez. Jesús enseñó en parábolas sobre el reino futuro de Dios, el cual sería establecido tras su regreso. Mateo 18:23 nos habla de las parábolas de los dos deudores, por lo cual el reino de Dios de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 21 me habla de la parábola de los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. También me refirió la parábola de Mateo 22:2 sobre las fiestas de las bodas, de quienes entrarían en la fiesta de la boda. Y dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que quiso hacer fiesta de boda a su hijo. Los invitados no fueron, sin embargo, salió por la calle a traer personas que tal vez no eran dignas y las hizo entrar. Esa parábola transmite una enseñanza al pueblo judío. La parábola de Mateo 25:1, que también habla del reino de los cielos, el reino futuro que será establecido, me habla la parábola de las 10 vírgenes y habla de las tristes consecuencias del rechazo de Cristo al pueblo de Israel. Las parábolas de los talentos de Mateo 25:14, que habla el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio 10 talentos, a otro 5, etcétera. Así que estas parábolas que les he narrado me hablan de un reino futuro que sería establecido en la tierra. Sin embargo, en el discurso de Cristo de Mateo 13, estas parábolas me hablan del reino presente. Generalmente se conoce este discurso como el discurso parabólico, y sobre todo el tema central del discurso es el reino de los cielos. ¿Cuáles son estas parábolas? 7 parábolas en total. La parábola del sembrador, Mateo 13:1. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24. La parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13:31. La parábola de la levadura, el verso 33. La parábola de tesoro escondido, Mateo 13:44. La perla de gran precio, en el versículo 45. Y en el versículo 47 termina el discurso con la parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a una gran red. Por lo tanto, este es el uso general que Cristo utiliza para las parábolas y la importancia de Jesús, el propósito de Jesús en usar este instrumento conocido como parábola para transmitir su enseñanza acerca del reino de Dios. Seguimos con el tema y nos preguntamos, ¿qué nos enseña Jesús en la parábola del sembrador, por ejemplo, ya que le hemos hablado en términos generales de cuál es el significado de las parábolas, cuál es el tema principal que usan las parábolas, y también le hemos dado algunas claves para interpretar correctamente una parábola de Cristo Jesús? Vamos a poner ejemplo, poner en práctico, y vamos a tomar la primera parábola del discurso de Jesús de Mateo 13, que es la parábola del sembrador, y vamos a tratar de analizarla lo mejor posible. Primero, tenemos que ver el contexto general de la parábola. Jesús dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde estaba Jesús? Eso es una pregunta inferencial. ¿Dónde estaba Jesús? ¿De dónde salió? De la casa. ¿Qué casa? Estaba en Capernaum y por lo tanto él tenía una casa en Capernaum, vivía en Capernaum. A esa casa fue que en los versos anteriores su madre y sus hermanos fueron a visitarlo y quisieron entrar. Y sin embargo no podían entrar y le mandaron el mensaje a Jesús, aquí afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que siguen a Dios. En esa casa estaba Cristo. Así que se salió de la casa y se fue al mar, junto al mar.
y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cuando las puertas de las sinagogas se cerraron para Cristo, Jesús enseñaba en las calles, enseñaba en las casas y enseñaba junto al mar. Qué pena es que las sinagogas cerran sus puertas a Cristo y hay iglesias que lamentablemente también están cerrando su iglesia a Cristo. Pero Cristo claramente ha dicho que si nosotros callamos, las piedras también hablarían. La casa de Cristo era pequeña, lógicamente no tenía grandes recursos, no era una mansión. Y Cristo, para brindar facilidad a sus oyentes, Cristo sale de la casa y se va al mar, donde hay mucho más espacio. Aún encontramos que Jesús se preocupaba por las condiciones de sus oyentes, que estén cómodos, que escuchen bien el mensaje de la palabra del Señor. A veces nosotros menospreciamos la condición del templo y no queremos poner la condición o invertir en la condición del templo, pero tenemos que hacerlo porque Cristo nos está enseñando que las condiciones para escuchar las palabras son importantes tomarla en cuenta, porque eso depende de la receptividad que va a tener nuestro mensaje. La casa era inapropiada. Tal vez otro lugar era inapropiado. Se fue a las playas. En las playas buscó comodidad. Se subió a una barca buscando un sitio alto donde sus palabras se pudiesen transmitir y dio instrucciones para que las personas se sentaran en la orilla. Y ahí comenzó, creando las condiciones, comenzó este gran discurso conocido como el discurso parabólico de Jesús. En el verso 3 comienza la narración y nos dice: un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y concluyó: el que tenga oído para oír, que oiga. Muchos de los que estaban presentes, lógicamente, no entendieron la parábola. Se quedaron meditando, escucharon la palabra de Cristo, pero se quedaron meditando qué significan estas palabras. ¿Cuál es el significado? ¿Quién salió a sembrar? ¿Qué estaba sembrando? ¿Qué era la semilla? Y cómo que una parte cayó junto al camino y las aves del cielo se la quitaron. ¿Qué son las aves del cielo? No entendemos. La que cayó entre pedregales, la que cayó entre los espinos, no entendemos. La buena tierra, no entendemos. Y aún sus discípulos quedaron con algunas inquietudes, y esto generó que los discípulos le pidiesen aparte una explicación. Y en Mateo 13:37 aparecen los discípulos: Señor, dinos por lo tanto a nosotros, ya una vez alejado de las multitudes, cuál es el significado de estas palabras que tú dijiste. Y Cristo prácticamente le reprende: también ustedes no entendieron. O sea que tenemos que crecer para nosotros entender el significado simbólico que tiene la parábola. Es necesario crecer. Entonces Jesús le da los elementos. El que siembra es el Hijo de Dios. El campo, y casi siempre eso es en todas las parábolas, el que siembra es el Hijo de Dios. En estas parábolas del reino de Mateo 13, el que siembra es el Hijo de Dios. Téngalo como un significado simbólico y está declarado directamente en la Biblia. El campo es el mundo. Específicamente en esta parábola del sembrador, el campo también es el corazón del ser humano. El enemigo que arrebata lo que fue sembrado junto al camino es el malo, es el diablo, el maligno. La semilla que es sembrada es la palabra de Dios. La mala tierra son los que no obedecen la palabra y no dan fruto. Aquellos corazones que no son receptivos, aquellos corazones que por diferentes causas que son señaladas, por diferentes elementos que son señalados en este discurso de Cristo, terminan no perseverando en la palabra o rechazando directamente la palabra. Y la buena tierra
son los hijos del reino. Así que estos son los elementos principales que Cristo nos ofreció en Mateo 13, del 37 y 38, como una explicación de los elementos simbólicos de esta parábola del sembrador. ¿De qué me está hablando Jesucristo en la parábola del sembrador? Me está hablando de los diferentes tipos de oyentes. Cuando predicamos la palabra o cuando Cristo predicaba la palabra, siempre lo vamos a encontrar con diferentes tipos de oyentes. Y esto es importante reconocerlo. Primero, aparece el que fue sembrado junto al camino. Y Cristo dice en Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la palabra del reino es la iglesia, es que Cristo ofrece salvación, es las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quiénes son los que fueron sembrados junto al camino? Los que oyen y no la entienden, en primer lugar, porque eso está expresado claramente, Cristo lo dije. Se refiere a oyentes distraídos o oyentes incrédulos, a oyentes que rechazan o ignoran la palabra de Dios. Y estos oyentes son engañados por el maligno. Y por eso dice la parábola que viene el maligno, el malo, que son las aves que caminan, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué tipo de terreno? Su corazón, ¿cómo es? ¿Cómo es el corazón de aquellos que son sembrados junto al camino? Son un corazón duro, donde no hay germinación. No hay nacimiento en la palabra del Señor, y la palabra de Dios debe hacer lo que fue enviada. Pero muchas veces nosotros nos resistimos al Espíritu Santo, a pesar de que éste nos impele y nos ayuda a creer. Nosotros nos rechazamos esa invitación de parte de Dios. Estos que fueron sembrados junto al camino son los que no creen, son los que no entienden, son los que rechazan el mensaje de Dios, son los que no aceptan la invitación de seguir a Cristo, y en ellos la palabra, en su corazón, la palabra no germina, la palabra no tiene nacimiento. Y es triste cuando una persona escucha una y otra vez el mensaje de Dios y ese mensaje de Dios no es sembrado, no hay nacimiento, no hay germinación en su corazón. Ese tipo de oyente es duro, es terreno infértil, terreno duro, que tenemos que orar por estos creyentes para que Dios sane su corazón y para que Dios haga como hizo con Pablo, que tenía un corazón semejante al de este, amén, que lo tuvo que tumbar del caballo. No es una sentencia definitiva que tú seas un oyente olvidadizo o distraído o un oyente que rechace la palabra del Señor. Y tenemos insistentemente que seguir predicando la palabra y orar por esta persona, porque Dios puede hacer la obra. Dios puede tumbarlo del caballo, como hizo con el apóstol Pablo de Tarso, que era un enemigo declarado del evangelio. Y aún los enemigos declarados del evangelio pueden tener un encuentro personal con Cristo. Y estos son los que son sembrados junto al camino. Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado o lo que fue puesto en su corazón. El que fue sembrado en pedregales, Mateo 13, 20 y 21, dice Cristo en su explicación. Este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quiénes son estos? Son los que oyen y entienden. Esto oyen y entienden y reciben la palabra, pero en ellos no hay crecimiento. En los primeros, los que fueron sembrados junto al camino, la palabra, no hay germinación. No nace la palabra. En este tipo de oyentes, los que están en los pedregales, hay germinación. Estos oyen, reciben la palabra, pero no hay crecimiento. Oyentes emotivos en los cuales no hay certeza, no hay firmezas.
oyentes inconstantes, indecisos, que dudan y no tienen seguridad de su propia salvación, que no se han puesto todavía el yermo de la salvación de que habla el apóstol Pablo, débiles en la fe, que no alcanzan crecimiento, que están tropezando, que están cayendo, saliendo y entrando de las iglesias y no encuentran el crecimiento o la firmeza en Dios. No tienen raíces, no estudian la palabra, no ayunan, no oran, como decían los pastores en las décadas pasadas, en los 80, 90, y que instaban a los creyentes a orar, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a profundizar en el conocimiento de la palabra. Solamente así echamos raíces, pero nos distraímos. Solamente vamos a la iglesia los domingos únicamente y tal vez a conversar con otros. No nos concentramos directamente en lo que vamos a hacer en la iglesia. No entendemos el verdadero significado de la adoración que nace de un corazón transformado. Mientras usted más conoce al Señor, su adoración es mucho más profunda y tiene que echar raíces. Y el peligro en este caso es quedarnos en la superficie y no echar raíces. Así que no sabemos si fue sembrado en pedregales. Usted diría, no lo sabemos. Sí sabemos. Porque que fue sembrado en pedregales no tiene crecimiento. Y cuando usted ve a una persona en la iglesia que no crece, pasan los años y se mantiene igual, es porque es sembrado en pedregales. Pero esa persona, para crecer, tiene que hacer un cambio. Tiene que reconocer su condición en la cual se encuentra y por lo tanto tiene que avanzar. Tiene que comenzar a profundizar en el ayuno, la oración, una vía de oración y sobre todo tiene que profundizar en el conocimiento de las escrituras. Estudie las escrituras, instituto bíblico, escuela teológica. Profundice en el conocimiento de la palabra de Dios. Comience a crecer. Y el crecimiento se mide por los frutos, por el servicio que usted está dando para Dios. Así que hay esperanza para aquellos que fueron sembrados entre pedregales, que las iglesias están llenas de ellos en la actualidad. Personas que pasa el tiempo y no hay crecimiento. El apóstol Pablo se quejó de estos creyentes en el libro de Hebreos cuando dice, tanto tiempo ha transcurrido y debiendo ser ya maestro, aún tenéis necesidad de que os explique los rudimentos de la palabra de Dios, porque sois niños espirituales y pasa el tiempo y no crecen. Son niños espirituales. Usted no está llamado para ocupar solamente una banca, una silla en la congregación. Está llamado para crecer. A Dios le interesa el crecimiento y por lo tanto, si alguno fue sembrado entre pedregales, y la única forma de saberlo es si hay crecimiento. Si tiene crecimiento, tranquilo, usted no fue sembrado en pedregales. Pero si no tiene crecimiento, comience a analizar su vida, porque tal vez ha sido sembrado en pedregales, pero no se desaliente, sino que tome medida inmediatamente y comience a escudriñar la palabra, comience a servir en la iglesia para que pueda obtener crecimiento. El tercer grupo de oyentes es el que es sembrado entre los espinos. Y esto es peligroso. Mateo 13:22. Jesús explica el significado. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El primer grupo creyente, la palabra no hay germinación, no nace. En el segundo tipo de creyente, aquellos que fueron sembrados que fueron sembrados entre pedregales, no hay crecimiento. Oyen, reciben la palabra con gozo, pero no hay crecimiento. En este grupo es mucho más difícil detectar. Son aquellos que han recibido la palabra, oyen el evangelio, reciben la palabra. Hay crecimiento. Óigase, hay crecimiento, pero no hay frutos. Y eso es lo importante. El fruto es la finalidad. No hay fruto. ¿Quiénes son estos? Entienden, creen, tienen crecimiento, no dan fruto. El fruto en este caso es la perseverancia. No perseveran en el evangelio, no perseveran en la verdad, no tienen constancia. ¿Por qué razón? Y lo explica Jesucristo en Mateo 13:22. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa.
el afán de este siglo. Por lo tanto, la palabra se ahoga. Es decir, la atracción del mundo, los placeres, el amor al dinero, hace que se desvíen del camino, hace que no den fruto. Y el fruto, sobre todo, que Dios quiere es la perseverancia en su camino, la perseverancia en la palabra del Señor. ¿Cómo es el corazón de estas personas? Si es mala tierra, buena tierra, a pesar de que usted ve que la palabra germinó, que hubo nacimiento, que germinó es hubo nacimiento. A pesar de que usted ve que hubo crecimiento, sin embargo, no hay fruto. Y como no hay fruto, sigue siendo mala tierra. Correcto. Porque la buena tierra es la que produce buenos frutos. Y lamentablemente, sí hay muchos creyentes en la Biblia. Y en la Biblia, no solamente, perdón, en las iglesias hay muchos creyentes que han sido sembrados entre los espinos. Que al momento que ven, no es la aflicción. Los que fueron sembrados en pedregales, cuando ven la aflicción de este mundo, cuando ven las pruebas, se van. Y esto, lo que desvía a estos del camino y lo hacen fructuoso, es el engaño, la riqueza y el afán de este siglo. Dice la Biblia en Mateo 6:19, no podéis servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Y me dice que donde está tu corazón, ahí, donde está tu riqueza, tu tesoro, ahí está tu corazón. Y por lo tanto, la recomendación a aquellos que se encuentran sembrados entre los espinos es sembrar en el reino de Dios. Siempre en el reino de Dios. Quita tu mirada del mundo. No mire más al mundo. Comienza a poner tu mirada fija en Cristo Jesús. Que no te atraiga el mundo, los placeres de este mundo. Haz morir la carne. Porque si no hace morir la carne y la carne aún está viva, la atracción del mundo va a ser mucho más fuerte para ti. Y por lo tanto, como dice la Biblia, del creyente espiritual y creyente carnal. Y los que fueron sembrados entre los espinos son creyentes carnales. El creyente espiritual, dice la palabra del Señor, que es distinto al creyente carnal. Piensa en las cosas de la carne. Son atraídos por las cosas de la carne. Parece que aún el yo no ha muerto y el yo tiene que morir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya y aquí todas han sido hechas nuevas. Y estos creyentes que son sembrados entre los espinos, como dijimos al principio, hay germinación, hay nacimiento. Significa que han nacido de nuevo. Pero para que que han experimentado crecimiento incluso, que es mucho decir. Y el problema de esto es la fructificación. No dan fruto. ¿Y por qué no dan fruto? Porque lamentablemente se están enfocando todavía en las cosas del mundo. Tienen que hacer morir la carne. Necesitan consagración para que la carne muera, para que el viejo hombre muera de forma definitiva. Hasta que no maten el viejo hombre, no comenzarán a dar fruto. Muchas veces externamente creen que están dando fruto. Lo ponemos a servir a la iglesia. No es porque tenga un puesto. No, es que tú des fruto y no te desvíe de la palabra del Señor. Así que su corazón, la palabra sí germina, sí tiene crecimiento, pero lamentablemente no hay fruto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ilustrarlo y dice a aquel que es sembrado en buena tierra, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Óigase las condiciones. El que oye, entiende la palabra, crece y da fruto. Este es el que es sembrado en buena tierra. Y lo importante que vemos acá es que a Dios le interesa el crecimiento. Amén. ¿Y quiénes son? Amén. Son los hijos del reino. Y todo aquel que es verdaderamente discípulo de Cristo es un hijo del reino. Y por lo tanto, tú tienes que acostumbrarte a oír la palabra, entender la palabra, que la palabra crezca en ti y sobre todo que dé fruto en ti, fruto de perseverancia, fruto de amor. ¿Cómo es el corazón de aquellos que son sembrados en buena tierra? Un corazón fértil,
un corazón receptivo a la palabra de Dios, un corazón dócil, obediente, fiel, en los cuales permanecen en la palabra del Señor. Y asimismo hay diferentes niveles de fructificación, porque todos los creyentes no somos iguales, no son iguales, por así decirle. Mateo 13:8 y el 13:23 me dice que producen fruto a 160 y 30 por uno. El fruto principal es la perseverancia, como dice Jesucristo en Mateo 10:22 y 24:13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y muchos dicen que no hay salvación, pero sí la hay. Amén. Hay salvación, y también muchos pueden perder la salvación si no perseveran en la fe. Y esta es la paciencia de los santos. Dios está interesado en la fructificación, en que demos fruto. Y es claro, me lo encontramos en el relato de la higuera estéril, Mateo 18:18. La higuera que no dio fruto y fue maldecida. Lo encontramos también en Mateo 7:19. Donde Jesús habla directamente que el árbol que no da fruto será cortado, como una advertencia a aquellos que no dan fruto. Y también Mateo 13:10, que Juan el Bautista comienza a predicarle a los fariseos y a los saduceos, diciéndole: he aquí el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y esta es la advertencia a todo aquel que no comienza a dar fruto. Estamos en el 2024 y es un tiempo de fructificación en el Señor. Las parábolas de los talentos es un ejemplo de cómo al Señor le interesa que usted dé fruto. Nosotros tenemos que comenzar a dar fruto para Dios, porque esto es lo que le agrada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí ha sido su programa, Tiempo de Dios. Esperamos en el Señor tenerlo con ustedes en la próxima semana en otro tema semejante a esto. Les saludo a su hermano Pastor Montalvo Suero y le invito nuevamente a estar con nosotros en la página de YouTube, a suscribirte a nuestra página Pastor Montalvo Suero y seguir los estudios y las recomendaciones en los cursos que estamos impartiendo por esta página. Igualmente, saludos especiales a nuestros oyentes de Facebook y, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Apocalipsis Network. Un saludo para todos y les espero ver la próxima semana en este mismo horario, por esta misma frecuencia. Dios le bendiga grandemente a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.